Le doy la bienvenida esta mañana en el estudio de CIPSE Noticias más temprano a la psicóloga María Herrera para hablar de qué hacer cuando no tienes vida por atender a otros. Muy buenos días, bienvenida Hola, María. buenos días a todas y ¿Qué todos. tema nos traes hoy? Uy. Sí, pues es la continuación de la semana pasada que hablábamos de la sobreprotección y bueno, en esta ocasión en continuidad porque quiero poner sobre la mesa que este es un fenómeno de SOS, de que hay que ponerle mucha atención, es un SOS precisamente porque estamos hablando de que sobreproteger a otros significa nulificar su desarrollo. No es lo mismo proteger que sobreproteger o hiperproteger, si lo queremos llamar de otra manera. Y una de las consecuencias del hiperproteger a otros, llámese niños, pequeños, medianos, adolescentes o adultos mayores, principalmente a hijos adultos, lo que estás haciendo es dejar de lado lo que es importante para ti, porque has decidido sacrificar toda tu vida por hiperproteger a esas otras personas que ya son capaces de tomar decisiones, de hacer sus propias cosas, y tú estás, le llaman, hay un término en un estudio de psicólogas que han trabajado el fenómeno de la hiperprotección, donde le llaman a la madre helicóptero, ¿no? Que está sobrevolando siempre a los niños, a las niñas, a los adolescentes y están siempre resolviendo algo, ¿no? Claro. ¿Qué consecuencia tiene esto para la persona que sobreprotege? Ya la siguiente sesión hablaremos de los hijos adultos sobreprotegidos, pero ahora vamos a hablar de la consecuencia para quien sobreprotege. Quien sobreprotege ha dedicado su vida a sobreproteger y luego entonces no tiene un espacio donde pueda decir: esto me gusta, esto quisiera de la vida, esto me interesa, que dejé de hacer cuando mis hijos eran chicos, pero ahora lo retomo. Aquí hay una situación muy grave porque las personas que sobreprotegen llega un momento en que viene una crisis muy fuerte en sus vidas, donde se dan cuenta que absolutamente nadie voltea a verlas en sus necesidades, ¿no? Solamente están diciendo: yo que les entregué la vida a mis hijos, a mi pareja, a mis padres, a quien sea, de repente se encuentran que tienen un vacío en la vida porque los hijos cada vez se las quieren quitar de encima, porque quieren respirar, porque se sienten asfixiados por esta sobreprotección. Y entonces, ¿qué sucede? Que estas personas no tienen un proyecto de vida, no tienen un plan donde se sientan bien con ellas mismas, donde retomen su propia vida y dejen de estar sobreprotegiendo a los otros. Entonces hay una gran enojo. Es una consecuencia. Es una consecuencia muy grave personas, porque no termina en que no tienen vida y se sienten vacías o vacíos, sino que termina siendo un permanente chantaje hacia los que sobreprotegiste, diciéndoles: pero ¿cómo? Yo te di la vida, ¿cómo ahora ni siquiera me volteas a ver? Cuando la sobreprotección también trae como consecuencia en que los sobreprotegidos o viven metidos en la casa de los papás o viven totalmente dependientes emocional, económicamente, de todo tipo, que entonces las personas que sobreprotegen se quedan vacías, pero al mismo tiempo se las cobran. María, ¿y cómo puede darse cuenta una persona que está haciendo eso? Se me ocurre algo, dime, no sé si se bien. A veces que dices no tienen un proyecto propio porque ni siquiera tienen una plática propia, o sea, siempre están hablando de el hijo, ¿no? Sí. Sí podría ser una manera de cacharte, de que sí, estás haciendo una manera de cacharte, un poco mal. Por ejemplo, hablemos de los desayunos de amigas y amigos, ¿no? Ajá. Tenía una amiga que me decía: es que me aburre ir a los desayunos de mis amigas que tienen hijos porque no tienen otro tema más que los hijos y las 25 actividades a las que tienen metidos a los hijos, que si el piano, que si el karate, que si, te lo decíamos la semana pasada, ¿no? Claro. Pero todos los temas están relacionados con los conflictos o con los logros de los hijos o con las situaciones de los hijos,
Y no hay como tú dijiste, es algo bien importante lo que acabas de decir, no hay ni siquiera un diálogo interno contigo misma de decir, ¿cómo me siento? Claro, ¿no? y esa era mi siguiente pregunta. No sé si sea consciente o es totalmente inconsciente que no están volteándose a ver a ellos. Y están por eso, porque están protegiendo, pero ¿lo hacen adrede o esto sucede porque no han trabajado en ellos ni saben que hay que hacer como escarbar ahí en tu vida a ver qué traes? Yo creo que hay una parte inconsciente importante, pero otra parte es ese asunto de yo debo de proteger a mis hijos hasta que lleguen a ser lo que yo quiero que sean, ¿no? Y entonces el asunto de la sobreprotección se convierte en un monstruo bastante fuerte, porque tus hijos a lo mejor logras que hagan lo que tú quieres, pero con un poco de suerte no van a hacer lo que tú quieres, ¿no? Si realmente estamos hablando de autonomía de los hijos, si estamos hablando de que queremos que los hijos desarrollen esas habilidades propias, pues se corta en automático tus deseos obsesivos sobre que tu hijo sea de determinada manera, tenga determinadas inteligencias, tenga determinada carrera, porque regularmente y cada vez más, toda la vida nos ha dicho que eso no es por ahí. Que tus hijos, si quieres hijos autónomos, tienes que aprender a tener paciencia y a que ellos tengan paciencia para tener una amplia posibilidad de soportar la frustración. Claro. Porque lo que estás haciendo es que con esa sobreprotección estás diciéndole a ese niño que es incapaz, que no puede sin ti, pero que además todo lo que él es o ella es la octava maravilla, sin que puedan mirarse desde este lugar de qué estoy haciendo yo conmigo, ¿no? Que siempre estoy sobreprotegiendo a otros. Se trata de darse cuenta y actuar, porque parece ser que hay valores que son contravalores, cuando la sobreprotección es un contravalor, porque cuando sobreproteges, y hay muchos especialistas en esto que hablan, es un extremo, y entonces cuando sobreproteges lo que estás haciendo es desproteger. ¿Por qué? Porque si sobreproteges, lo que le estás enseñando al otro es incapacidad de moverse en una vida que es real, porque el cubito de tu casa no es la realidad, el cubito del vínculo entre la madre y la madre, el padre y los hijos y las hijas no es la realidad. Hay una afuera que es duro, ¿no? Y que es donde tenemos que aprender a movernos. Que es donde tenemos que aprender a movernos, pero si sobreproteges a ese hijo, pues no va a poder. ¿Y qué sucede? Te la cobras de mil maneras, con chantajes, con ira, con enfermedades. Hay un montón de formas de cobrarse la sobreprotección, porque si tú crees que al sobreproteger ese hijo o esa hija va a mirarte eternamente con agradecimiento, estamos en un grave error. Mejor volteamos el foco a nosotros y hacemos nuestra vida como queremos. Empieza a preguntarte cómo planeas ¿Cómo tu vida, planear? qué te gusta, qué es importante para ti. ¿Dónde te encuentran, María? Tus redes, tu teléfono. María Herrera Páramo y Maite y la Vida en Armonía en Facebook y en Instagram, y el celular es 99 95 52 78 67. María, te agradezco como siempre que vengas a entregarnos tu sabiduría. Gracias. Y a orientar a todo el público que amablemente nos sintoniza. Nos vamos a ir a un corte. Regresamos. Tenemos más aquí en CIPSE Noticias más temprano.